Está la vicerrectora a cargo del rectorado, Magíster María Emma Martín, presidiendo esta bienvenida, este acto de cierre es bienvenida para una persona muy especial, para nuestra universidad, y por supuesto que nos referimos a la formación. Nuestro invitado especial a la conferencia de prensa, de cierre, 3 tesis sobre extensión crítica e integralidad, 10 años después, viene de un país divino, viene de Uruguay. Un gran aplauso para nuestro invitado. Ya hemos visto al doctor Tomasino rodeado del mayor capital, las estudiantes y los estudiantes que serán las y los vectores de la extensión universitaria, de todo ese impacto que la Universidad Pública Argentina va a tener en la sociedad, va a fortalecer su compromiso. Dejemos a María Emma Martín, la vicerrectora a cargo del rectorado, que hable con ustedes. Hola. Bueno, buenos días para todos y para todas. Ustedes han dado la bienvenida, realmente. Es una gran alegría para nuestra universidad, para la Universidad Nacional de La Pampa, haber transitado, compartido, vivido, experienciado, aprendido, disfrutado esta temática y estas líneas de trabajo de la universidad, que es la extensión con otros, desde los otros, para generar trama, para promover transformación. Mil gracias realmente, porque fueron jornadas de mucho de discusión, de compartida, de vínculos, de miradas, de abrazo, de encuentros después de varios años entre la pospandemia y los previos del Congreso, que nos volvimos a encontrar. No les robo más tiempo. Con nosotros, ustedes ya le han dado la bienvenida a Hugo Tomasino. Él es también parte de nuestra universidad, ha compartido varias veces su presencia, su conocimiento, su experiencia, sus aprendizajes. Lo tuvimos en el 2020 en una jornada de extensión que hizo la universidad vía Zoom. Hoy lo contamos con su presencia y le dejo el lugar para que puedas contarnos, compartirnos tus saberes y generar esta trama de saberes, esta ecología de saberes, como dice Mato. Muchas gracias, Humberto. Bueno, salió fuerte. Es bastante difícil expresar la alegría que tengo de estar acá. La verdad que estoy muy feliz, y quiero decirlo, porque siempre decimos integrar lo sentipensante en la extensión, y yo creo que lo sentipensante estuvo ahí abajo, estuvo en el Congreso. Son como privilegios que uno tiene ya cuando empieza a dar vuelta el codo y está cerca del disco, ¿no? Claro, y caballo viejo. Pero tener tantos amigos, compañeros de camino, que construyen cosas distintas juntas, es maravilloso, digo yo. Puede ser que pasen otras cosas ahora, pero lo que pasó hace un ratito fue para mí una felicidad eterna en cuanto duró, como decía Vinicius, ¿no? El amor es eterno en cuanto dura, decía Vinicius. Bueno, esta felicidad fue eterna en cuanto estuvo ahí. Entonces quiero agradecer, me siento un privilegiado estoy medio sensiblero.
pero me parece que vale la pena decirlo, porque hemos caminado mucho, como decía nuestro querido amigo, compañero Jorge Castro, hemos caminado mucho los caminos de la extensión en América Latina y en particular en la Argentina, y lo hemos caminado con varias y varios compañeros que están acá, que siempre están, y bueno, uno va recogiendo cosas y bueno, declarar la felicidad. Y el compromiso de poder decir algo relativamente interesante. Primero agradecer, ¿no? Agradecer a María, a Eleonora, a Nacho, a todos los compañeros de la Universidad de La Pampa, que siempre son... que son muy generosos, ¿no? En poder invitarme. Yo soy un compañero de otra universidad, del otro lado del charco, pero hermanos, ¿no? Hermanos latinoamericanos. Y yo me siento uno más acá. El viejo Mujica decía que en el único lugar del mundo en el cual uno no se siente extranjero es en Argentina. Y yo creo que es así. Uno, si yo no digo que soy uruguayo, capaz que no me sacan. Salvo cuando digo vos o tamborileo un poco, pero es así. Nosotros de los compañeros hermanos argentinos, argentinas, hemos recibido un cariño histórico que hay que seguir alimentando. Bueno, nosotros venimos como para centrarnos en la parte de... No quiero extenderme mucho porque me parecía interesante conversar un poco con ustedes, porque yo traigo algunas provocaciones, como en general traigo, a veces funcionan, a veces no, como para conversar. Entonces, traje una esquemita de pensar lo que veníamos pensando históricamente hace más de 10 años. Nosotros, como ustedes saben, pasamos por un proceso en la UDELAR, la Universidad de la República, un proceso de reforma universitaria que arranca en 2006, 2007 y va hasta 2014, en donde repensamos la extensión, pero la repensamos desde la tradición latinoamericana. No es que hayamos inventado nada, sino que la reinventamos desde la tradición de lo que sería la modalidad más crítica de la extensión latinoamericana, de la Universidad Latinoamericana en particular, que emana de la reforma de Córdoba, estudiantil de Córdoba. Y desde ahí hay un germen clave para poder pensar lo que pasa hoy, ¿no? Recuperar esa historia para poder pensar que somos tributarios de una riquísima historia que a veces no la tenemos del todo presente. Entonces, bueno, nosotros en 2006-2007 iniciamos un proceso que se llamó Segunda Reforma Universitaria, de la cual tomamos la primera para profundizar y dijimos, bueno, hay que avanzar en algunas cuestiones. Una era la democratización territorial de la enseñanza universitaria. Entonces, hoy tenemos en Uruguay un espacio universitario en Montevideo y 3 grandes espacios universitarios en el interior, con más de 15.000 estudiantes en el interior y 120.000 estudiantes en Montevideo. Eso no era así hace 10 años. Y tenemos un proceso de extensión que era bastante fuerte, pero que lo impulsamos a través de la idea de la extensión dialógico-crítica, después quedó la extensión crítica, eso es de lo que hemos venido hablando, hay una construcción ahí, y de lo que son las prácticas integrales. Entonces lo que dijimos en aquel momento, en el marco de la segunda reforma, es, debemos pensar que los y las estudiantes deben formarse integralmente. No alcanza con el aula solo no puede formar integralmente a los estudiantes. Hay que incorporar, en primera instancia, otros saberes, otras epistemes, además de la episteme científico-tecnológica, científico-académica, y eso es salir a aprender con el saber popular. Cosa que venía diciendo históricamente algunos sectores de la extensión. Y ahí consolidamos la cuestión de las prácticas integrales, los espacios de formación integral, y en un momento determinado, eso fue en 2010, o sea que es más de 10 años, sería como 13 años después, con aquel compañero con el cual escribimos 3 tesis básicas sobre extensión crítica e integralidad, nos juntamos de nuevo este verano a repensar qué había pasado, a hacer como una sistematización, que es una revisión crítica de la historia, de lo que hicimos para poder pensar a futuro, y revisamos lo que había pasado en esa reforma, revisamos qué había pasado con la extensión crítica, con la integralidad,
y revisamos de nuevo lo que habíamos escrito. No quiero aburrirlos, pero capaz que en algún momento algún aburrimiento aparece. Claro. Pero entonces escribimos lo que se llamó en aquel momento las 3 tesis básicas para pensar la extensión crítica y la integralidad. Es decir, ¿a dónde habíamos llegado en 2010 con ese proceso que habíamos iniciado en 2007, 2006, muy intenso, de profundización de la universidad en territorio, de la universidad junto con los sectores populares, con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, con la renovación de la metodología bancaria universitaria? Esa era una de las propuestas. Ahí juntábamos la extensión crítica con la posibilidad de formar integralmente a los y las estudiantes, pero rompiendo la metodología bancaria que todavía tenemos en nuestra universidad. Entonces ahí había un aporte clave de la extensión como trabajo a la intemperie del aula, decíamos, que generaba formación integral en nuestros estudiantes y nos reconfiguraba la tarea docente. Más o menos por ahí, entonces escribimos un articulito que circuló, que anda por ahí, que se llama 3 tesis básicas sobre extensión e integralidad en la Universidad de la República. En ese momento fue específicamente para la UDELAR. Y ahora revisamos un poco lo mismo, pusimos 10 años porque quedaba mejor, que serían los 13 años, y yo lo estoy planteando, es un trabajo que hicimos junto con Nicolás Rodríguez, un compañero psicólogo de la Facultad de Psicología, y yo lo pensé un poco más abierto que de la UDELAR, y lo pensé incluyendo cuestiones que algo conozco de la Argentina, por haber caminado junto con Jorge, con Néstor, con todos los y las compañeras con las cuales, y no quiero omitir a nadie, pero nombro a los más viejos. No, el más viejo soy yo soy el tributario. Entonces, bueno, entonces quiero mostrarles, a ver si, porque yo no me puedo quedar quieto acá. Me voy a parar, pues así se duermen menos. Y le voy a pedir a los compañeros si pueden proyectar, no sé si se ve, porque está el escritorio, igual lo corremos. ¿Ven allá atrás? Sí. Si no me dicen. Y yo probablemente me pare adelante varias veces, porque saben que estoy bastante emocionado, ¿no? Ese me encantó. No, pero es verdad. Bueno, espero decir algo relativamente interesante, ojalá que sí. Bueno, entonces vamos a ver las 3 tesis. Las 3 tesis tienen una secuencia, capaz que algún compañero como ya lo vio, bueno, perdón, lo vamos a retomar, pero brevemente para ver qué pasó de ahí en estos últimos, inclusive, yo si bien hoy no anoté nada con respecto a la pandemia, hoy de mañana estuve en una entrevista que me hicieron compañeros de Luján, y yo creo que el espacio de la pandemia, de esa nueva crisis del sistema capitalista actualizado, generó para la extensión cosas bien interesantes, capaz que algo podemos conversar también, aunque no está dentro de lo que yo planteo como los emergentes que pasaron 10 años después. Las 3 tesis, a ver si puedo. La tesis 1, que tiene que ver con los 2 saltos cualitativos que debe hacer la extensión crítica para transformarse en lo que pensamos que debe ser la extensión crítica. Y hay un salto cualitativo que es la interdisciplina y un segundo salto cualitativo que es el diálogo de saberes sobre la ecología de saberes. Ahí hay 2 que son difícilmente concretables en territorio, en la práctica, por una cuestión de recaudo teórico-metodológico que a veces los equipos no tenemos. Se fue. Pero muchas gracias, compañero. Sí, está bien. Entonces, los 2 saltos cualitativos están ahí, de alguna forma, ¿no? Esto tiene que ver con esa idea. Y lo leo rápidamente para no perder tiempo. Dice, la realidad es indisciplinada. Ese concepto lo venimos trabajando desde hace un tiempo y lo han tomado muchos compañeros. No es nuestro, es de un compañero antropólogo fallecido, Daniel Vidart, que cuando fuimos a hacerle una entrevista sobre qué era interdisciplina, nos dijo que la única forma de poder pensar desde la academia la realidad es la interdisciplina, porque la realidad es indisciplinada. Y nos encantó esa idea, y creo que tiene una potencia metafórica bastante interesante para poder decir, bueno, no hay forma de pensar una transformación junto con otras y otros si no es desde equipos universitarios interdisciplinarios. Pero ese es un primer nivel
que es difícil de concretar y que inclusive si nosotros revisamos la bibliografía que hay escasos avances de metodologías de avance en la construcción de la interdisciplinariedad. Hay algunos, pero no son los más comunes. Y cuando armamos los procesos interdisciplinarios, en general, lo hacemos desde la juntada. Pero mucho más del artesanato, de lo artesanal de juntarnos, que de tener un método específico para interdisciplinarnos a la hora de pensar el siguiente salto cualitativo, que es el diálogo de saberes o la ecología de saberes. Esa por lo menos es nuestra percepción. Hemos trabajado algunas cosas por ahí, tenemos alguna cosa escrita, pero es un debe que creo que tiene. Es uno de los desafíos que la extensión tiene, construir escenarios realmente interdisciplinarios con metodologías adecuadas a ese fin. El segundo salto cualitativo de esta primera tesis es que ese diálogo interdisciplinar, no anda, originariamente académico, debe incluir ser criticado y criticar el saber popular, conformando una red de saberes, una ecología de saberes, Boaventura, que contribuye a la transformación participativa de la realidad. Entonces, acá hay como una primera base que es clave y que no es simple, claramente no es simple, nos ha costado mucho. El segundo desafío, tal vez importante de la extensión crítica en particular, es construir y ahí voy a redundar, un constructo teórico-metodológico que nos lleve a la construcción de la coproducción, cogeneración de conocimiento. Ahí tenemos problemas. Hay equipos que lo llevan adelante. Las dos cuestiones, tanto lo interdisciplinario como la construcción de la coproducción de conocimiento. Tenemos una dificultad por un problema de formación, que a veces en algunas disciplinas es menor y en otras es mayor, pero por ejemplo, yo vengo de una disciplina biológica. Esto para mí, estas cuestiones, las pude empezar a resolver cuando pude empezar a trabajar con otras y otras compañeros de otras disciplinas de las sociohumanas. Porque la formación, la matriz disciplinar biológica, o por ejemplo la matriz disciplinar que es más matematizada a veces, no trabaja estas cuestiones. Entonces a la hora de enfrentarlas es muy difícil pensar, primero en forma monodisciplinar, y segundo desde una concepción que realmente sea integradora de los conocimientos que deben ser. Nosotros no hablamos de transdisciplina, hablamos de interdisciplina como el espacio que hay que conquistar. El diálogo de saber es lo mismo. Si uno recorre, y eso muchos de ustedes son evaluadores de proyectos, las metodologías de los proyectos, difícilmente haya, estoy hablando en forma global, ¿no? Porque hay equipos que tienen una depurada metodología puesta en marcha y trabajada. Pero uno ve que hay carencias, sobre todo desde las disciplinas que son más técnico-matemáticas, técnico-químicas, técnico-biológicas, para poder pensar dispositivos de vínculos humanos dialógicos. Entonces, ahí tenemos una cuestión a pensar. Primer tesis era esa, ¿no? Para poder armar un espacio de extensión crítica, dos saltos cualitativos, el de la interdisciplina, que hay que construirlo, y el del diálogo de saberes o de la ecología de saberes. Ahí estamos usando en forma indistinta cosas que no son exactamente iguales, ¿no? Porque ahí hay inclusive diferencias entre Boaventura, Faesborda y Freire, hay algunas diferencias que no son mayores pero están en marcha. Segunda tesis. Al final no los iba a aburrir y se encajé bruta charla, ¿no? Podés pasar a la siguiente porque se me murió el aparato acá. No. Pasá a la próxima. La tesis 2. ¿Cómo se aprende la extensión? ¿Cómo enseñamos y cómo aprendemos la extensión? Y ahí aparece el concepto llave de praxis. Y lo leo y después capaz que comentamos alguna cuestión. Dice, la extensión se aprende y se enseña en la praxis. La praxis, y intentamos describirla someramente, ¿no? Es concebida como el camino de recurrentes idas y vueltas desde los planos concretos, la práctica concreta, el terreno, el territorio, a los teóricos. Ese es el camino válido para la formación en la extensión. O sea que no alcanza con ir a territorio, hay que problematizar, hay que teorizar, hay que incorporar pensamiento crítico. No existe extensión crítica sin pensamiento crítico sobre la sociedad capitalista contemporánea.
De eso hablamos cuando hablamos de extensión crítica. Hablamos de una crítica vinculada a tres aspectos esenciales. Al metabolismo del capitalismo como un proceso a criticar y transformar, a los procesos patriarcales, a los que les responde básicamente los feminismos, y los procesos decoloniales, a lo que les responde a los procesos de colonización, de colonialidad, a los que les responde la teoría decolonial, en sus varias acepciones y corrientes. Digo, no hay una sola corriente, ni para los feminismos, ni para, claramente, ni para la teoría decolonial. Pero abrevamos ahí, tomamos de ahí elementos para poder pensar. La praxis debe ser construida con quienes trabajamos, eso lo afirmábamos. La praxis debe ser construida junto con la población y sociedad en forma global. Nosotros ahí tenemos un problema, ¿no? Porque nos acusan a veces de la extensión para pobres, nos dicen. No sé si lo han sentido, lo han vivido, lo han sufrido, esta cuestión. Ustedes trabajan solo con pobres. Nosotros no planteamos esa cuestión. Claro que tenemos un trabajo priorizado con los sectores que tienen problemas de pobreza. ¿Cómo le va, mi amigo? Un veterinario lo espera. No sabe dónde vino este botija. No, yo por suerte no soy más veterinario. Me olvidé. Bueno, se fue. Como vieron, se dio cuenta el tipo. Se fue. Bueno, la praxis debe ser construida junto a la población y sociedad en forma global, pero debe prestarse especial atención y esfuerzos al trabajo junto a los movimientos y organizaciones sociales populares. Eso lo teníamos claro hace 13 años, 15 años, y hoy es mucho más claro que antes. Ahora voy a hacer algunos planteos con respecto a eso. O sea que con quién trabajamos es dirigido fundamentalmente a los sectores subalternizados, pero que están muchas veces en proceso de antagonismo, no es simplemente en proceso de dominación. Por eso que trabajamos junto a sujetos colectivos de corte emancipador. Es clave trabajar ahí. Es clave trabajar ahí. Y les digo las vivencias que hemos tenido en los últimos, siempre, en los últimos tiempos. Nosotros tenemos y por suerte acá hay muchos estudiantes, ¿no? Compañeras y compañeros estudiantes, que eso es una maravilla. Pero para los docentes siempre fue para nosotros un desafío muy fuerte generar procesos de comprensión crítica de la realidad con estudiantes. ¿Cómo hacer para que haya una aprehensión y una aprehensión con H de la realidad crítica, que pueda hacer repensar, ¿no? Readmirar la realidad, como decía Freire, de una manera distinta? Y ese esfuerzo lo hacemos muchas veces los docentes, con metodologías que inclusive son áulicas. Pero lo que hemos aprendido, y eso ustedes lo saben tanto como lo sabemos nosotros, es que cuando uno trabaja en un espacio de movimientos sociales de corte emancipatorio con capacidad organizativa fuerte como para generar antagonismos a nivel de esta sociedad capitalista, esos procesos se potencian a la enésima potencia. Y los niveles de concientización que uno logra con los estudiantes no los logra el equipo docente muchas veces, sino que lo logra el movimiento social como agente concientizador de los y las estudiantes e inclusive de nosotros como docentes. Entonces es prioritario, y después lo voy a tratar cuando hablemos de una de las emergencias de la extensión en los últimos tiempos, que es la territorialización de la extensión, lo voy a trabajar como un tema en particular, que hay territorializaciones de la extensión que son básicamente vinculadas a la institucionalidad pública. Y uno ve universidades que tienen base fuerte, o programas que tienen base fuerte de trabajo institucional vinculado a política pública, que son interesantes y hay que trabajarlos, pero que tienen poca vinculación con movimientos sociales de corte emancipatorio. Y ahí los procesos de concientización estudiantil, concientización en un sentido freiriano, no de bajar línea, sino de aprender críticamente la realidad para su transformación, son básicamente construidos desde un diálogo de saberes con esas organizaciones populares. Por eso que nos parece clave, no existe posibilidad de extensión crítica sin un vínculo articulado, orgánico, con los movimientos y organizaciones sociales populares de corte emancipador. Eso lo hemos constatado y capaz que después lo podemos ver cómo lo están pensando eso. La tercera tesis. Y van preguntando lo que les parezca, ¿no? Cortamos, preguntamos, digo,
conversemos. Yo sé que no es fácil a veces porque uno está acá arriba, pero tesis 3. Los impactos de la extensión crítica en la universidad. Sería, ahí estamos trabajando esa idea con esta tesis 3. Y ahí leo y después comentamos algo. Dice: la extensión concebida como proceso dialógico y crítico puede orientar el desarrollo de las funciones universitarias en una universidad que pretenda comprometerse con las necesarias transformaciones sociales. Cuando hablamos de esto decimos, si realmente el proceso dialógico con la comunidad, con las organizaciones, con la población es real, hay realmente un proceso de escucha, probablemente los problemas de investigación, las agendas de investigación universitarias no sean lo mismo que si ese proceso no está en marcha. Si ese proceso de escucha es real. Si la escucha es real, si la universidad pone oreja, escucha a los sectores con los cuales trabaja, fundamentalmente populares, probablemente no investigue lo que venía investigando y modifique las agendas, trabajando cuestiones que son sustantivas para los sectores que son los ampliamente mayoritarias en los territorios en donde está la universidad. Entonces, por eso, si hay una extensión crítica como guía política de la universidad, así la definimos, hay capacidad de poder repensar la producción de conocimientos, desde las agendas y desde las metodologías. Porque la extensión crítica aporta un diálogo de construcción colectiva de conocimiento y trabaja desde metodologías de la educación popular y de la investigación-acción participativa. Esas son las metodologías incluidas en la extensión crítica. Si eso es así, probablemente haya que estar pensando la devolución de la producción de una manera diferente. Y dejemos de hablar a veces de devolución porque hicimos coproducción antes y no hay que devolver nada porque está la coproducción. ¿Se entiende esto? Lo que no quiere decir que nosotros neguemos la construcción de conocimiento de corte más clásico, seria, que existe en las universidades, que no es participativa y que es esencial también para poder generar procesos de trabajo con los sectores populares. Difícilmente todos los temas puedan ser investigados mediante metodología participativa, porque implica una cuestión bastante distinta que la consolidación de una propuesta basada en la propuesta metodológica más clásica, pero que es válida en la medida que esa propuesta esté en un marco de escucha, en un marco en donde la extensión crítica conduzca los procesos de indagación a nivel de los problemas en la comunidad. ¿Se entendió esto? O sea que no descartamos la investigación de corte convencional, no positivista, pero sí más convencional, seria, dura, ¿no? Que aporte conocimiento, que entre después en el circuito de un proceso de educación popular. Entonces ahí sí, procesos de devolución sistemática, como decía Fassborda, pensando en los niveles con los cuales interactuamos a nivel de la población. Pero ahí no tenemos, con respecto a la investigación, no somos fundamentalistas a decir que solamente la función sustantiva de investigación pasaría por la investigación participativa. Y eso lo podemos conversar, lo podemos discutir. Esta concepción, sigo con esta parte, implica la consolidación, además de las prácticas integrales. Y ahí me meto en la cuestión de la integralidad, que tiene conexión con la curricularización, que no es lo mismo. Pero me parece que ese concepto de integralidad está como a veces confuso. No sé cómo lo han discutido, yo creo, estos días, pero me parece que a veces hay como ciertas confusiones. Inclusive cuando hablamos de prácticas sociocomunitarias, a veces la integralidad que está planteada de las prácticas sociocomunitarias a veces no siempre incluye la investigación, inclusive de corte clásica. Porque una extensión crítica siempre implica investigar, pero no necesariamente un equipo de investigación que le aporte a ese equipo mayor insumos para poder problematizar cuestiones. ¿Se entiende esto? Lo podemos discutir, son convicciones que hemos venido construyendo en este tiempo. Pero entonces, decíamos en aquel momento, ¿no? Esta concepción implica la consolidación de las prácticas integrales y la articulación cotidiana capilar. Lo capilar es lo más extendido, lo más distribuido, lo más ubicuo de la extensión en lo que hacemos, tanto estudiantes como docentes.
Entonces ahí, después lo voy a plantear, aparece un gran avance en estos últimos 10, 12 años, que son las prácticas sociocomunitarias, que son sustanciales para pensar el esquema extensionista en América Latina. Ojo, los procesos de práctica que está construyendo Argentina son, no me gusta hablar de vanguardia, pero generan una cierta avanzada en la generalización de la extensión. Yo no sé si eso lo tienen claro ustedes, pero no hay tan claros procesos a nivel de los países de América como los que está generando la Argentina hoy en las universidades públicas. Pero ese es el gran avance, pero tiene algunas amenazas. Y algunas de las amenazas tienen que ver con no hackear, el jaque del ajedrez, ¿no? No incomodar el aula cotidiana, porque pone la extensión aparte, la pone en un trayecto curricular obligatorio, pero eso no genera una articulación dialéctica con la forma de enseñar en el 95% del tiempo universitario que no transcurre por las prácticas socioeducativas. Claro que hay distintas modalidades, esto lo he discutido mucho con Néstor, hay distintas formas de prácticas socioeducativas. Y por suerte esta cuestión se está comenzando a discutir en profundidad. Pero si nosotros armamos prácticas socioeducativas en algunos lugares de la formación de los estudiantes, con un equipo docente que se dedica a eso, estamos generando un gueto extensionista docente. Porque hay 10 docentes que hacen extensión, trabajan en territorio, y 300 que no. Y esos 300 se quedan cómodos, digo, esto no digo que pase en todos lados, ¿no? Porque hay 10 docentes que llevan a los estudiantes a territorio. No sé cómo lo pensaron esto, pero me parece que es una cuestión, es una amenaza que puede estar ahí para una cuestión que es una avanzada, lo voy a trabajar un poquito más después. Estas son las tres, no quiero extenderme mucho porque me gustaría que conversáramos, porque digo, ya me parece que hay cosas que capaz que no son vistas de la misma forma, podemos conversarlas después. ¿Qué tres emergentes encontramos en estos últimos 13 años, en este camino de la extensión? En el caso de la región, yo tengo más propiedad para hablar de Uruguay y Argentina, inclusive conozco algo de Brasil del sur, pero Brasil es enorme también. Tres emergentes fundamentales encontramos en esta cuestión de este camino de la extensión. Uno son las prácticas, lo que estábamos hablando recién, son las prácticas sociocomunitarias o socioterritoriales. Si uno ve la historia de la extensión, esa es una cuestión que emerge fuertemente, ahí me corrigen, pero si yo no me equivoco, porque emerge en Río Cuarto. En Río Cuarto aparece una de las primeras formas de pensar las prácticas sociocomunitarias. No sé si hay compañeros de Río Cuarto. Y bueno, aparece por ahí una de las primeras formas de poder pensar las prácticas. Y después aparece en varios lados, ¿no? Con varios lugares donde aparece con mucha fuerza. Y hoy tenemos ejemplos muy fuertes de los cuales podemos aprender. No quiero nombrar, porque hay varios. Hay hoy, si yo no me equivoco, y ahí hay compañeros que saben mucho más que yo, creo que más de 20 universidades, de las casi 50 que están en esa cuestión. Pasar a la siguiente. Entonces, ahí hay un primer avance sustancial, que es como un emergente, es como un punto de inflexión de la extensión y de la extensión crítica en Argentina. Que tiene ese avance, que es un avance fundamental, porque implica dejar de trabajar, como pasa en el resto de las universidades de América Latina y de Argentina y de Uruguay, con un 8 o 10% de estudiantes que pasan por proyectos de extensión, pasan por experiencias de extensión, para pasar a un proceso generalizado en donde todos y todas las estudiantes pasan por una formación extensionista. Entonces, ese es un mérito enorme, porque inclusive ahí hay una resistencia fortísima de los academicismos instalados en los cuerpos docentes universitarios a que los estudiantes aprendan con los sectores populares. Entonces me parece que es un gran avance, no solamente desde la construcción metodológica académica, sino también de la construcción política que viene haciendo la Universidad Pública Argentina. Porque convencer a los sectores academicistas, que son, ustedes dirán cómo les va con eso, ¿no? En el caso de la UDELAR es muy potente, nosotros a esa propuesta todavía no hemos llegado. Estamos en una propuesta intermedia. La amenaza es que si vamos a trabajar con todos los estudiantes, la propuesta no sea dialógica y que llegamos a terreno con propuestas de iluminación de la población con la cual trabajamos. Porque hay que tener un espacio de formación metodológica
y de trabajo previo con los estudiantes, que no es cuestión de un taller y nada más. Entonces, llegar con cientos de estudiantes a territorio en prácticas sociocomunitarias implica una formación que a veces no la tenemos y a veces no tenemos los tiempos para hacerla. Entonces, ahí hay una amenaza fuerte que es, en vez de formar para el diálogo a los estudiantes y contribuir con diálogo a los sectores con los cuales trabajamos, generamos prácticas obligatorias, curriculares, iluministas en territorio, que más vale no tengamos. Yo, para tener una práctica socioeducativa que sea transferencista, iluminista, de invasión cultural, prefiero que la universidad no haga extensión. Con total certeza planteo eso. Porque es un proceso que no sirve para el estudiante, para la estudiante, y menos sirve para los sectores que necesitan discutir cuestiones tan importantes como la salud, como el hábitat, como las condiciones de trabajo. Bueno, esas cuestiones que no pueden ser discutidas si no es en forma dialógica. Lo otro que aparece, ya lo dije, es la guetización de la tribu extensionista. Hay un grupo de extensionistas, por eso yo me niego a hablar de extensionismo. Me parece que el extensionismo fue. Me parece que tenemos que empezar a hablar de docentes integrales. Docentes que hagan extensión, que publiquen, que investiguen, que disputen académicamente a nivel de los espacios académicos. Eso tenemos poca práctica en eso. Y que además enseñen de una manera dialógica. Entonces, me parece que ahí como que nos metemos en un corral de rama. Cuando decimos, soy docente extensionista, y bueno, porque no investigo. Digo, ¿cuál es mi trabajo fundamental? Claro, cuando uno hace extensión también hace enseñanza, ¿no? Pero me parece que hay un problema ahí a que haya un grupo de docentes en una universidad que sea productor de conocimiento, otro que enseñe y otro que haga extensión. Pero me parece que las prácticas sociocomunitarias que están concebidas como trayectos específicos, con docentes específicos, y que esta práctica no atraviese todas las disciplinas de la forma en que pueda articularlas, genera ese espacio de gueto, de tribu extensionista, que es la que estamos acá, ¿no? La tribu acá, la tribu. Esta tribu tiene que ser mucho más grande, tiene que dejar de ser tribu. Acá, ojalá algún día hablemos de congresos de integralidad y no congresos de extensión. Bueno, está en camino. Y bueno, está la integralidad y bueno, lo otro que les decía está, bueno, ¿qué extensión vamos a poner en cancha? Y con una tipología mínima, que es la que trabajamos nosotros, es una extensión crítica, es una extensión basista, en donde voy a escuchar, pero no voy a problematizar, eso es bastante común, ¿no? Después voy a dar algún ejemplo, o la extensión de corte bancaria, que es la que Freire plantea como iluminista, como transferencista. ¿Quedó esa parte? No sé si se comparte o no, después me gustaría conversarlo. El segundo emergente es que es muy fuerte, por suerte, ha aparecido, que es la aparición de los feminismos en la extensión crítica. Y me parece que eso no tiene, está Julieta por ahí, estaba Leonora, hay varias compañeras, sobre todo compañeras, es un problema también, que haya pocos varoncitos pensando ese tema, que no estemos muy implicados en esa cuestión. Pero ahí hay un corte, una emergencia muy fuerte, que es la incorporación y esa propuesta que hacen las compas, que es Julieta y Romina, que la extensión crítica será feminista o no será, nosotros concordamos plenamente, porque ahí hay una ruptura básica que tiene que ver con esos formatos patriarcales que todavía persisten y lamentablemente van a persistir por un tiempo, tanto en los equipos como en la población con la cual trabajamos. La amenaza que está ahí es que eso quede en el plano discursivo. Me parece que, no sé, me gustaría pensarlo, porque para poder poner en práctica los fundamentos de los distintos feminismos hay que tener formación y tenemos que tener un proceso mucho más fuerte de formación sobre el patriarcado, sobre las propuestas feministas, que está avanzando, pero me parece que estamos como arrancando en esa cuestión. Entonces me parece que ahí hay una cuestión de decir, bueno, pasa del plano discursivo al plano práctico. Y lo otro es que muchas veces a nivel comunitario, a nosotros nos ha pasado, no sé si a ustedes, ahí como que no, cuando hay situaciones vinculadas a patriarcado, a veces no tenemos la capacidad de problematizar con la suficiente fuerza que hay que problematizar. Nos quedamos sin la posibilidad de un abordaje teórico-metodológico firme que pueda problematizarnos y problematizar
a los grupos con los cuales trabajamos. Y vaya así, en todos lados hay patriarcado instalado, machismo instalado. La tercera. Pasá una, por favor. Una más. El tema de la territorialización de la extensión. Una de las últimas cosas que hemos venido viendo es que las universidades se han ido a territorio. No es muy común, pero está pasando en varias universidades. Hay espacios territoriales permanentes. Están los puntos de extensión en la UNICEN, el programa académico territorial en Rosario, en Mar del Plata están los CEU, está en La Plata, hay centros universitarios, bueno, hay varios lugares. En la Universidad de la República está el programa APEX, que tiene 30 años, está el programa Integral Metropolitano, que tiene 15 años. Esa es una cosa que está comenzando, es como una última ola que me parece que es bastante interesante pensarla. ¿Cómo nos vamos a territorializar? ¿Cómo vamos a bajar el muro para que el territorio de la universidad sea parte del territorio en el cual esa universidad está y nos confundamos como territorio? Es bastante difícil. Y ahí me parece que hay una cuestión clave, estoy cerca del final, hay una cuestión clave que es cómo pensar el territorio. Porque me parece que las propuestas no piensan el territorio conceptualmente, teórico-conceptualmente, de la misma forma. Hay algunos espacios, por lo que yo pude ver, que lo piensan mucho más como un espacio geográfico a como un campo de conflictos atravesado por poder, dominación y antagonismo. Entonces, desde esa concepción de territorio, claramente surgen prácticas distintas. Entonces, hay ahí una cuestión a trabajar de qué concepción territorial tiene el enclave territorial que la universidad está construyendo. Porque para la extensión crítica habría que pensar enclaves críticos vinculados a relaciones sociales que atraviesan el espacio habitado. Y básicamente las cuestiones vinculadas a dominación y, no solo, y antagonismos y lucha. Cómo pensar eso y cómo aprender de eso. Y lo otro que estábamos viendo, recién lo estábamos discutiendo con Sebastián y con Daniel, que hay territorios que la universidad construye que tienen como distintas concepciones. Hay universidades que han construido territorios fundamentalmente vinculados con instituciones. Entonces hay como una institucionalización del territorio. Yo voy al territorio y me vinculo con las instituciones, también con otras variantes, pero básicamente con las instituciones, y quedo medio como polea de transmisión de las políticas públicas. No digo que pase siempre, pero hemos visto algunos ejemplos en universidades argentinas, en donde la dinámica es institucional de política pública, muy fuerte. Hay de lo otro, pero eso es muy fuerte. Hay algunas concepciones de territorio que son más bien comunitaristas, en donde hay de repente vinculación con política pública, pero mucha vinculación con grupos no necesariamente organizados, sino que hay una vinculación con espacios vecinales, con espacios barriales, con espacios grupales, no necesariamente movimientos sociales. Y hay otras, y esto estamos construyendo esta tipología, ¿no?, de abordajes territoriales, que tiene que ver con un abordaje más vinculado a los movimientos sociales, en donde nos vinculamos fundamentalmente con organizaciones y con movimientos. Entonces me parece que esa cuestión hay que pensarla un poco. ¿Cómo nos vamos a territorializar? ¿Y cómo nos vamos a desterritorializar en la propuesta esa de territorializar y desterritorializar la universidad, ¿no? Me parece que hay un tema a trabajar que es teórico-conceptual metodológico. Por ahí los emergentes que nosotros, puede haber otros que capaz que ustedes lo pueden incorporar, pero son esos tres que hemos visto en los últimos 10, 12 años. Y nosotros nos llegamos haciendo esa especie de proto-sistematización, y esto es el final, nos dimos cuenta que las tres tesis originales y esas modificaciones se comieron el aspecto político de construcción de la propuesta. No existe posibilidad de poner en marcha esa propuesta si no hay una estructura política que la soporte y la mantenga y la dispute, que dispute presupuesto, que dispute sentido. Lo que hemos visto en varias universidades, en la Universidad de la República y en algunas universidades argentinas, que esta propuesta quedó muy atada a propuestas de secretarías
o a propuestas de grupos docentes vinculados a esa propuesta de la Secretaría General de Extensión. Hay ejemplos para discutir y para ver. Entonces nosotros lo que decimos es, si estas propuestas que son de corte político y que irrumpen en la hegemonía de la forma de hacer universidad, que es bancaria, y la cuestionan, si no tiene una base de apoyo político clara, no va a vivir mucho tiempo. El academicismo se va a encargar de destruirla en un plazo relativamente corto. Nos pasó en Uruguay. Nosotros fuimos derrotados por el academicismo. La derrota de la propuesta, que no fue total, porque todavía vivimos y peleamos, ¿no? y estamos volviendo a las prácticas integrales, a los programas integrales, los espacios de formación integral están vigentes. Está vigente la propuesta de extensión crítica. Pero esa propuesta, si no tiene un grupo sujeto que no puede ser solo docente, que la defienda y la impulsa, es boleta, para hablar en un término barrial. Entonces, nosotros con el Nico hicimos esta propuesta de cuarta tesis, que nosotros nos morfamos, porque lo vimos después de la derrota. La aprendimos del piso, y ahí se aprende mucho. Entonces dijimos, bueno, la cuarta tesis es la construcción del espacio político, no necesariamente anclado únicamente en la Secretaría de Extensión o en el Prorectorado de Extensión o en el Rectorado de turno. Tiene que haber algo por la base que le dé sustento, que puede pelearlo, independientemente de que el decano o el rector sea del signo que sea. Y haya una base de trabajo, sujeto, instituyente de una universidad bancaria. Y eso lo escribimos de esta forma y ahí voy cerrando. Pasá a la próxima, por favor. La tesis 4. Está redactada muy académica. Yo lo había hecho más fuerte, pero el Nico me la bajó un poco. Dice, el despliegue de la extensión crítica requiere de un movimiento que la dinamice. Para recrear un proceso instituyente que modifica la institución, ¿no? Es necesario conformar una colectividad transversal a lo Luró, a toda la institución, estudiantes, docentes, funcionarios y funcionarias, que integre a las organizaciones y movimientos sociales de manera articulada. Ese es el grupo sujeto. Si ese grupo no está, dependemos de la visión del equipo rectoral y del secretario que asuma. Y eso es efímero, y eso es lo que hemos visto. Las propuestas de extensión crítica, en general, lo que hemos venido viendo es que están sujetos a los vaivenes de las conducciones de los rectores y de los secretarios. Nos pasó a nosotros también. Esto permite recuperar el legado histórico de la Universidad Latinoamericana y limitar los procesos problematizadores que buscan obstruirlo. Cierro con esto como para conversar. No es posible pensar la extensión crítica y una universidad de corte popular, esa universidad necesaria de la que hablaba, siempre se me escapa el nombre de mi querido antropólogo, compañero de ruta, o de la universidad querida de la que hablaba Carlevaro, sin tener un espacio docente gremial como un espacio público al servicio de una universidad pública, como un espacio público que disputa la educación pública a nivel de los espacios generales. Una organización estudiantil, estudiantes organizados que no reciban como una donación esta formación integral, sino que la construyan desde la misma base de la organización estudiantil. Nosotros hablamos de funcionarios, ustedes hablan de no docentes. No es posible pensar en la extensión crítica sin un grupo de no docentes organizados, articulados con estos dos estamentos claves. Y lo otro, no es posible pensar en una universidad popular sin los movimientos populares. Ese es el grupo sujeto que tenemos que construir. En algunos lados hay como una especie de germen de ese grupo. Pero esa me parece que es una de las tareas que tenemos. Y por eso está bueno que haya algunos compañeros funcionarios no docentes, está bueno que haya estudiantes, muchos, y está bueno que, bueno, por supuesto estemos los docentes. Creo que invitaron a movimientos sociales. Creo que me parece que es una de las cosas interesantes que hizo este Congreso y es una virtud del Congreso. Compañerada, hay mucho hecho y bueno, y mucho hecho que hay que revisar y hay que cambiar, pero mucho para hacer juntos. La alegría de ver toda esta barra junta
pensando, soñando, y bueno, ojalá podamos seguir avanzando. No es fácil, estamos en una era de fascistización del mundo, ¿no? De crisis civilizatoria con las ideas fascistas avanzando en todos los lugares. Ahí la tarea de la universidad es nuevamente imprescindible. Y la extensión crítica como diálogo crítico con la sociedad y como guía política de una universidad popular también es imprescindible. Así que bueno, arriba, habrá que seguir peleándola. Mirta, va a abrir al diálogo, a la conversación, bien. antes de seguir con las conclusiones finales. Bien. Para quien quiera preguntar, aquí tengo el objeto fálico, dijo un profesor en algún momento. Claro, eso, me lo sacaste de la boca. Sí, allá, mira. Buen día, buenas tardes, buen mediodía. De San Juan soy. Quería preguntarte qué es lo que marcó la pérdida de la lucha. Hablando políticamente, nosotros estamos por tener elecciones este año y creemos que es en varias partes un cambio de visión. Como venimos, probablemente gane la derecha. Entonces, y de eso depende de nosotros. Pero básicamente eso quería saber en qué momento ustedes pensaron o saben qué es lo que marcó eso. Gracias. Hago un esbozo de respuesta. A mí me parece que cuando esta idea de la extensión crítica y de esta idea de repensar la universidad en profundidad mueve la aguja, genera respuestas importantes de varios lugares. Pero de uno de los lugares donde genera respuestas importantes es del academicismo, básicamente. O de esa concepción de universidad que no está pensada desde la formación integral de los estudiantes y que está pensada desde básicamente de la producción de conocimientos en base a paper y en base a la legitimidad docente basada fundamentalmente en esa producción particular de conocimiento, que es necesaria, pero que no puede ser la prioritaria ni la única. Entonces me parece que un indicador de si estamos avanzando o no es si estamos encontrando resistencias a la propuesta. Si los niveles de formación crítica, que es muy difícil lograrlo, ¿no?, de los y las estudiantes comienza a crecer en la medida de que nos vinculamos a procesos de esos tipos de aprendizaje, uno de los indicadores es la reacción de lo que sería, no necesariamente la derecha intrauniversitaria, porque en el caso nuestro, ¿no?, hay una izquierda universitaria conservadora desde el punto de vista de la universidad, que es una izquierda academicista universitaria, que piensa el saber y el conocimiento como el transformador de la vida y del mundo, sobre todo de los sujetos populares. Entonces me parece que ahí nosotros lo que hicimos, lamentablemente, fue no construir un movimiento que contuviera a esa ola academicista conservadora que de alguna forma abortó la segunda reforma y claramente atenta contra la extensión crítica a partir de 2014. 2014-2018 tenemos un proceso de fuerte retroceso de lo que era la concepción de extensión crítica, los programas. Nosotros teníamos 2 centros de formación popular con organizaciones en el interior y en Montevideo que fueron cerrados. Pero yo te diría eso, ¿no?, y yo creo que no la supimos ver. No lo entendimos después que fuimos parcialmente derrotados. Pero es esa la reflexión que hacemos. Y claro, es muy difícil a veces construir ese grupo sujeto.
pero hay que tenerlo en la cabeza, hay que tenerlo en el horizonte. Y es clave que si los estudiantes organizados, las estudiantes organizados, no están acá, no hay conversa. No conversemos más. Como docentes no conversemos en donarle a los estudiantes una universidad popular en donde se aprende y se enseña distinto. Es así. Es así. Tenemos la convicción, y bueno, y cada país tiene sus particularidades, ¿no?, de cómo se da la militancia estudiantil. En el caso nuestro, nosotros cuando tuvimos una federación de estudiantes sólida, pudimos tener el rector que tuvimos y el plan de reforma universitaria que era de los estudiantes, que se materializó porque, bueno, yo pude estar ahí acompañando ese proceso. Pero si eso no está, no hay nada. Si los funcionarios, nosotros decimos funcionarios o no docentes, no están comprometidos en una universidad nueva, tampoco está. No hay posibilidad de tener un grupo de compañeros, compañeras que esté trabajando por trabajar. Además, yo tengo certeza, como pasa en la Universidad de la República, que eso está en marcha. Hay un gremio no docente que tiene capacidad de combate, que disputa, que piensa en la universidad, que construye universidad. Y lo otro son los movimientos sociales. Si no tenemos una vinculación fuerte para copensar la universidad popular, no hay universidad popular tampoco, menos todavía. Entonces, esos son los requisitos de pensar la extensión crítica. Y ahí tenemos que ver cómo damos la conducción, desde los estudiantes, desde los funcionarios no docentes, desde los docentes, y cómo nos juntamos con las organizaciones en los territorios para poder pensar y presionar, porque esta es una dinámica de hegemonía contra hegemonía, de antagonismo. ¿Cómo vamos a generar un antagonismo que se oponga a los procesos de reproducción que tienen nuestras universidades? Somos completamente reproductores en general. No sé, por lo menos eso es lo que yo veo en la universidad nuestra. Salvo algunos lugares en donde tenemos lugares de contraposición a la... Me extendí un poco en la respuesta, ¿no? Perdón. ¿Quién se va a animar? Dale. Hola, bueno, un placer escuchar. Como estudiante, veía la importancia en este congreso de poder estar acá. Somos de la Universidad Nacional de Moreno, del conurbano. Vamos. Y como estudiante, al menos yo, no quiero hablar por mis compañeros, pero al menos yo me llevo la importancia y veo, en un sentido triste, poder verlo quizás como estudiante ya a terminar la carrera. Creo importante, después de haber escuchado tanto y ver la importancia que se genere al comenzar, al entrar a la universidad. Somos los que venimos de los territorios, los que vivimos en el territorio, y construir estudiantes de extensión, no sé cómo conceptualizarlo bien, pero al menos en mi cabeza me fue esto, digo, como estudiante, lo rico del extensionismo. Me voy maravillada y bueno, un placer escucharlo y con ganas de incursionar ahí. Así que un placer escucharlo. La compañera trae un tema que yo no lo toqué, y capaz que lo trabajaron, ojalá lo hayan trabajado, capaz que sí. Que es cuándo vamos a comenzar a formar mediante la extensión a los y las estudiantes. La compañera lo trajo. Si nosotros vamos a esperar a que la práctica socioeducativa acontezca en el 9º semestre, estamos en el horno, ¿no? Entonces, ya te paso. Pero lo que traía la compañera, nosotros debemos establecer una dinámica de incorporación, increciendo del diálogo de saberes desde el primer año, desde el momento de entrada de los y las estudiantes. Nosotros eso lo intentamos hacer con los espacios de formación integral. Nosotros tenemos unos espacios que son de sensibilización, decimos, para los gurises y gurisas, así los llamamos, de primer año. Y después sigue avanzando en la medida, depende de las facultades. Pero esta idea que trae la compañera es esencial. Si esto es tan importante, si la formación integral va a pasar por el trabajo con otras y otras en territorio, incorporando otros saberes, otros sentires, otros vivires, otros sueños, otros proyectos, no puede ser el último año de formación de la carrera. Tiene que empezar en primer año. Y eso hay que armar una estructura para que
podamos salir a territorio, muchos estudiantes, compañeras y compañeros, ya desde los primeros días de ingreso de los compañeros estudiantes y estudiantes. ¿Vos estabas? Yo vi no sé quién va primero. Quizás para seguir, a los gritos. Perdón, Claudia de Luján, ahí te dejo, compañera, pero por ahí para seguir en la línea y polemizar un poco también, que la preocupación por la curricularización y la integralidad de las prácticas de docencia, investigación y extensión también está directamente vinculada a la reestructuración de los planes de estudios. Y lo digo de una mirada totalmente didáctica, curricular, y lo que implica mover planes de estudios y trabajar con las tribus académicas, no solo las tribus extensionistas, que cuida cada uno su quintita y su canchita, es bastante problemático, pero al mismo tiempo, y hoy lo discutíamos en la mesa que hicimos acá en la presala, si nosotros como equipos docentes no trabajamos desde que nos paramos en el aula esa integralidad de la docencia, la investigación y la extensión, los estudiantes no se enteran nunca que hacemos extensión. Y los que se enteran, y me parece que hay algo muy complejo ahí, que tiene que ver con la participación estudiantil, los que se enteran son o los militantes y activistas, o los que están sin posibilidad laboral, que también es un tema porque tienen tiempo, y qué pasa con los que están laburando sobreexplotados y no tienen tiempo para poder hacer extensión. Es como bastante complejo poder pensar cómo ir de alguna manera reconstruyendo todos esos lazos de participación, que ni hablar que pospandemia los tenemos muy rotos, por lo menos en la Universidad de Luján, en la carrera de Ciencia de la Educación, es muy difícil volver a recuperar la participación estudiantil, y coincido totalmente que sin los estudiantes no vamos a ningún lado. Hola, ¿qué tal? Muy relacionada a la pregunta, así que qué bueno que la hacen juntos. Quería hacerte esta consulta. Hablaste de las prácticas integrales, lo venimos charlando todos estos días. ¿Qué, a lo largo de tus recorridos y demás, qué estrategias has visto o te imaginás para la integralidad de funciones pensando especialmente en la investigación? Es decir, ¿cómo luchamos por más financiamiento y financiamiento consolidado, no por convocatorias, de proyectos de investigación participativa reales? ¿Qué has visto y qué podemos replicar o mejorar? No sé si fui clara, más o menos. No, con respecto a lo que traía la compa, totalmente de acuerdo. Ese último tema que traes es un temón, que es cómo hacemos con estudiantes que trabajan para generar procesos de territorio que a veces los compañeros no pueden. Entonces hay que ver cómo armamos escenarios en donde las compas puedan hacer procesos de aprendizaje que no colidan con los tiempos de trabajo y de estudio. Es un desafío enorme ese. Hay algunos ejemplos por ahí. Lo que pasa es que eso también está muy atado con los tiempos de la comunidad, con los tiempos. Nos encontramos de noche con un grupo, bueno, pues de noche el grupo no se puede reunir. Entonces ahí hay que ver cómo compatibilizamos los tiempos universitarios. Ese es un tiempo universitario muy complejo, complejizado por el tiempo de trabajo, con los tiempos de los sectores populares con los cuales estamos trabajando, que son muy difíciles, son de sobrevivencia, son de cuándo va la feria, cuándo viene, cuándo está el cuidado de los gurises. Entonces, no es changa, pero me parece que es un tema que hay que trabajar. Y lo que decía la compañera, a mí me parece que hay que... la tribu tiene que ir a hablar con los investigadores de, no sé, digo, una cosa que hemos venido conversando. Hay que ir a buscar a algunos compañeros investigadores que no están cercanos al trabajo en territorio, que de repente tienen investigaciones que nos puedan servir, hay que traerlos para los equipos, hay que ir a buscarlos. Hay que bajar los fundamentalismos de que somos los mejores porque vamos a territorio. Eso a veces nos pasa, los ombligos nuestros son tan grandes como los de los investigadores y a veces las orejas son tan chicas como las de los
a pesar de ser extensionista. Entonces me parece que hay que ir a buscar dónde están los grupos que pueden producir conocimiento, que puedan ser importantes para los sectores populares y que esos conocimientos que son producidos de una manera convencional los pueda integrar en un circuito de educación popular. ¿Se entiende eso? Porque además, si no, ¿de dónde vamos a problematizar? Solamente precisamos producción situada para trabajar cuestiones ambientales, por ejemplo, que a veces no son participativas. Yo preciso información, yo qué sé, de territorios con plomo, por ejemplo. Bueno, capaz que podemos trabajar, tiro este ejemplo, me vino a la cabeza ahora. Precisamos un informe de investigación sobre cómo se da el proceso de contaminación por plomo en un territorio y cómo podemos trabajarlo desde el punto de vista de prevención de la salud. Eso lo podemos construir participativamente y capaz que no, pero esa información la precisamos, la tenemos que tener adentro para poder trabajar con los sectores. Claro, lo que no podemos hacer es generar un proceso de devolución, ¿no?, de arriba abajo, ir y dar una charla solo, ¿no?, generar espacios contemplados por educación de adultos, por educación popular, por investigación y acción participativa. Ahí me parece que veo compatibilidades, inclusive de poder presentar proyectos en conjunto. Pero creo que si no hacemos eso, no sé, la tribu tiene que salir a buscar aliados, tiene que dejar de ser tribu, tiene que ser cada vez más comunidad grande, y nos cuesta, a veces nos cuesta, pero me parece que es una tarea. No sé si te respondí. En el caso tuyo estoy totalmente de acuerdo. Buenas, Humberto, por acá. Me pareció muy interesante la tesis 4. Pensaba cuando la leías quién era el sujeto, digamos, o si había un sujeto específico en la universidad al cual esté dirigida que pueda encarnar, digamos, ese proceso. Digo, porque la gente que usualmente hace política de manera consciente está inserta en estructuras políticas o partidos que responden a una lógica propia, por ahí que tiene que ver más con la supervivencia del partido o con la supervivencia del individuo. Entonces, por ahí a veces esta tesis me da la sensación que ponía más en el plano los ideales o la fortaleza, ¿no?, colectiva, y me preguntaba entonces si cualquier sujeto o los que hacen política de manera consciente son quienes encarnan esta propuesta o no. Les pedimos disculpas porque estamos viendo que hay delegaciones que tienen que partir, así que esta será la última pregunta que contestará en la formalidad el doctor Tomasino. Seguimos el boliche. Ahí está. No, contestarle hacer una síntesis. Está claro que a mí me cuesta entender un poco porque digo, la realidad, claro que la realidad partidaria ya también juega en la universidad, pero hay una militancia a nivel universitario que si bien tiene una base partidaria, es más de movimiento que de partido, si bien existe. A mí me parece que el sujeto acá es un sujeto colectivo, que está conformado por varias cuestiones, que no puede ser, si hay una cuestión de hegemonización del sujeto colectivo creo que marchamos. No sé si te respondo. Si hay un sujeto prioritario que comande ese grupo sujeto, creo que ahí va a quedar vinculado fundamentalmente a una propuesta política partidaria, que me parece que no es por ahí, porque eso va a generar siempre una contradicción de otro partido, que no necesariamente tiene que estar en juego cuando pensamos en una universidad popular. Me parece que puede haber ahí una cuestión, no digo suprapartidario, porque lo partidario está siempre, pero me parece que si hay una priorización partidaria en ese grupo sujeto, me parece que pueden empezar disputas que conduzcan a no avanzar en contrahegemonizar la universidad que está instituida. Esa es mi visión, pero no sé, habrá que ver cómo funciona, si es que lo ponen en marcha en algún lado. Inclusive nosotros eso no lo tenemos en marcha todavía, es una tesis para desarrollar. Y nos está moviendo en cualquier momento.